Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, una feliz Navidad para todos ustedes. Quiero compartir un texto que me parece que es fundamental de manera especial dentro de este contexto de Navidad, ¿no? Cristo Jesús. Dios que se revela en Cristo Jesús. Y Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Hoy hay muchos nombres y nos identifican eh, y quieren identificar a Dios con un nombre, ¿no? Y de hecho a lo largo de la historia hay muchos dioses y cada dioses tenían su nombre. Pero aquí vemos que Dios, ese Dios de que se habla tanto, que Dios que nos hermana, Dios que nos une, Dios que nos invita a dialogar, Dios que nos fraterniza, Dios que nos une. Y bueno, muy bien, vamos entonces a mirar quién es ese Dios, porque Dios da un nombre a un hombre. Entonces, ¿eso de dónde sale? Cuando uno habla sobre estos aspectos de orden teológico, de estos aspectos de orden, digamos, dogmático, cristológicos, pues entran a muchas ideas, ¿no? A mostrar que Dios, sí, es Dios, pero es demasiado como muy etéreo, un Dios muy vaporoso, como que impregna a todo el mundo, pero que a la final uno se pregunta, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Libro de Filipenses, capítulo 2, verso 9 en adelante. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, entonces hay un nombre, el nombre de Jesús. Y ese nombre de Jesús, al nombre de Jesús, se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. ¿Quién puede hacer posible que se adore? Porque doblar rodilla es adorar. ¿Quién puede hacer posible que uno doble rodilla? Pues uno dobla rodillas frente a Dios. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre que está sobre todo nombre, Dios se lo dio, Dios lo engrandeció. ¿Y cuál es el nombre? Para que al nombre de Jesús, el nombre es Jesús, se doble toda rodilla. Es decir, que Dios Padre le dio esa potestad a Cristo Jesús, que tiene un nombre, que es Cristo Jesús, y ese hombre que tiene un nombre, que está sobre todo nombre, toda rodilla se va a doblar. Es decir, lo va a tener como Dios. Y toda lengua proclame que Cristo es el Señor. Entonces no solamente vamos a adorar a este hombre que tiene un nombre que es Jesús que ese nombre está sobre todo nombre, vamos a doblar rodilla. Pero además de eso, vamos a proclamar que Cristo Jesús, que es el nombre, que es Cristo Jesús, es el Señor, es decir, es Dios, para gloria de Dios Padre. ¿Y quién es el Dios Padre? Ese Dios que lo engrandeció y le dio el nombre. ¿Qué significa todo esto? Dios engrandece a su Hijo. Y ese Hijo tiene un nombre. Ese nombre es Jesús, que está sobre todo nombre. Sobre Buda, sobre Alá, sobre Mohammed, sobre Krishna, sobre Confucio, sobre Lao Tse. Está sobre todo nombre. Sin desconocer lo valioso que puedan tener otras religiones, otros credos. Pero está sobre todo nombre. Y a ese nombre, toda rodilla se va a doblar. Cuando uno dobla rodillas es porque adora. ¿Y para qué se hace eso? Para reconocer que Jesús es Dios. Y no solamente se va a doblar rodilla, sino que se va a proclamar que Cristo Jesús es el Señor
para gloria de Dios. ¿Cuál Dios? El Padre de todos. Queremos conocer al Padre de todos, a ese Dios que nos une, que nos hermana, que nos fraterniza, que nos invita al diálogo, a la concertación. ¿Quieren conocer a ese Dios? Pues Cristo Jesús es el que nos muestra a ese Dios. Por eso nos sentimos tan contentos, porque ese niñito que nació en pañales hace más de 2000 años es ese hombre, ¿no? Que tiene un nombre, y ese nombre es Cristo Jesús, al cual toda rodilla se va a doblar. Cristo Jesús nos muestra a Dios. Hablar de Dios sin hablar de Jesús es tener una concepción errada del cristianismo. Y más bien es un enfoque teológico, pero que no es cristiano y no es católico. Nosotros somos creyentes católicos, somos cristianos, y se nos da un nombre que está sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús, y que tenemos que proclamar para gloria de Dios Padre. Hay que hablar de Jesús. Si no se habla de Jesús y solamente se habla de Dios, no se está dando la gloria a Dios Padre. ¿A cuál Padre? El Padre de todos. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.